Hola y bienvenidos al tutorial de Cloud Night. Normalmente tenemos el problema como programadores que tenemos que instalar en nuestro equipo localmente pues todas las aplicaciones que necesitamos para poder programar. Y normalmente necesitamos de un equipo donde tenemos todo instalado y solamente de ese equipo podemos utilizarlo. El otro inconveniente que tenemos es cuando trabajamos en equipo que no podemos ver en tiempo real lo que está haciendo el otro programador, sino hasta que ellos envían el commit o el push al servidor por medio de Git o de la aplicación que estén utilizando. Para esto pues podemos solucionarlo con un IDE en la nube. En este caso vamos a ver el de Cloud Night de Amazon Web Service. Es calificado como uno de los mejores y pues simplemente esto es un IDE, como lo dicen sus siglas, entorno de desarrollo integrado, lo que nos permite escribir, ejecutar y depurar código en un solo navegador. Entonces, en los principales beneficios de Cloud9 tenemos que todo se codifica en un solo navegador. Este tiene un entorno de desarrollo, el cual podemos compartir con los miembros del equipo. Y pues también tiene la opción para poder ver con los otros compañeros todo lo que se está haciendo. Y tenemos también un sistema de chat en tiempo real. Así cada programador va a ir desarrollando y vamos viendo exactamente qué están haciendo. Se pueden ir haciendo correcciones o se pueden ir colaborando. Tenemos también la parte de terminal. Tenemos una terminal del servidor donde podemos hacer pues todo lo que necesitemos, instalar base de datos, etcétera. Y es compatible con más de 40 lenguajes de programación. Es muy fácil de utilizar. Así que vamos a verlo rápidamente. Tenemos también las principales características, pues tenemos el depurador integrado, tenemos las herramientas integradas para el desarrollo, tenemos la conectividad con cualquier plataforma de servidor Linux, una terminal, edición colaborativa de chat, una cadena de herramientas de entrega continua, el historial de revisión de archivos, la personalización, temas, y un editor de imágenes. Tenemos también un código de editor de código fuente incluido. Es muy intuitivo y también nos permite hacer toda la parte de sintaxis y de autocompletar, como también extensiones para diferentes plugins. Vamos a acceder por una dirección que el sistema nos va a dar y con ese acceso vamos a cambiar la contraseña. Entonces vamos a hacer un ejemplo, vamos a abrirlo. Cuando lo abrimos nos damos cuenta que el link es correcto porque nos va a mostrar el número de cuenta. Colocamos nuestro usuario y contraseña y nos va a pedir los datos de la contraseña anterior y crear una contraseña nueva. Confirmamos los datos. Nos va a aparecer esta interfaz. En esta interfaz vamos a darle acá donde dice todos los servicios. Vamos a buscar herramientas desarrolladores y vamos a colocar Cloud9. O podemos colocar en nuestro buscador también Cloud9. Después de esta parte pues no nos va a aparecer acá ya lo que nos pediría es si vamos a crear un nuevo ID o si vamos a crear pues una VPS nueva. Lo que vamos a hacer, siguiente paso, es acceder por el link compartido del espacio de trabajo que tenemos. Entonces en la parte superior derecha del administrador le va a salir acá en la parte de Everioman, nos va a salir la parte de nuestro espacio de trabajo. Vamos a solicitarle ese link y vamos a acceder por ese link para que nos pueda aparecer el espacio compartido. Debemos también agregarlo en esta parte y en invitar miembro, si no nos va a sacar error.
Después de eso sí podremos acceder sin ningún tipo de problema. Como vemos acá, entonces ya estamos en nuestro espacio de trabajo. Seguido de eso podemos darle en la esquina superior derecha en preferencias, donde aparece el pilloncito. Vamos acá a la parte donde dice temas, y las personas que nos gusta un tema oscuro podemos acá seleccionarlo. Tenemos dos tipos de colores y ya tenemos el espacio compartido. Para crear los archivos podemos hacerlo de varias formas. Uno es ir a la carpeta, darle clic derecho y decirle en la opción de nuevo file. Aquí podemos colocar el nombre que necesitemos. O la otra opción que podemos hacer también es darle donde dice file, new file, y le decimos qué tipo de archivo es, si es un PHP o un HTML. Si necesitamos funciones del terminal, es muy sencillo, le damos clic acá en el más y le decimos nuevo terminal, y aquí podremos ya ejecutar, por ejemplo, comandos de base de datos, etcétera. Ejemplo, vamos a ejecutar un comando, la clave root, y podemos acceder a nuestro servicio de MySQL. También si queremos correr algún archivo, entonces en ejemplo vamos a correr el archivo prueba y vamos a correr este archivo. Le decimos primero run para que se inicie nuestro servidor, y después de eso le damos en preview y le decimos correr aplicación. Acá tenemos el archivo que corrimos. También lo podemos ejecutar directamente si queremos por fuera del entorno de trabajo. La parte de colaboración podemos verla en esta parte. Acá vemos todos los integrantes, vemos las personas que están conectadas, tenemos un chat para poder hablar con todo el equipo de trabajo, y también dependiendo de lo que nosotros estemos desarrollando, se va a marcar con diferentes colores. Ejemplo, se va a marcar acá en naranja el color de un desarrollador, en morado otro desarrollador que estaba trabajando, y en este caso yo quiero agregar algo. Entonces se va a seleccionar de otro color, igual que si yo le llego a hacer una corrección. Ejemplo, vamos a agregarle acá algo, entonces el sistema nos va a mostrar de otro color lo que yo le corregí al otro programador, y así podemos, cada programador tendría su color, podemos identificarlo fácilmente. También podemos ver acá en colaboración qué color tiene cada uno. Entonces, por ejemplo, el root tiene naranja, Freddy tiene morado, en este caso este usuario de prueba tiene de color verde, y así lo podemos ir viendo. También tenemos acá la función para buscar algún archivo rápidamente. Lo podemos buscar dándole clic, en este caso en la raíz médico, y le decimos acá donde dice buscar en nuestro folder para que podamos buscar rápidamente alguna palabra, o como también archivos. Entonces, como vemos, es muy fácil de utilizar. Acá tenemos muchas más opciones que ya podemos ir cada uno y revisándolo, como también puedes ir a la parte de documentación e irla revisando. A continuación vamos a ver cómo se va a manejar, cómo se creó la estructura de este desarrollo de software médico y cómo se va a manejar. Arquitectura del software internamente. Como se va a manejar, como se está trabajando con CodeSnyder, se va a tener la arquitectura modelo vista controlador. Entonces, ¿qué se quiere decir? Que entre los controladores nosotros vamos a tener cada controlador de cada módulo. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de pacientes. Quiere decir que tenemos en el controlador paciente vamos a tener todas las acciones que se pueden hacer dentro del módulo de paciente. Aquí vamos a crear lo de que es la acción crear paciente, listar paciente, etcétera. Aquí dentro de cada controlador. Luego, vamos a tener la carpeta de los modelos. Eso quiere decir que cada controlador, si es necesario, obviamente, si no es necesario no va a tener modelo,
Pero si tiene, si el módulo tiene una tabla en la base de datos, quiere decir que tiene su modelo. Por lo tanto, el modelo se debe de llamar en singular igual al controlador. Si lo vemos aquí dice pacientes, acá se llama paciente, model. ¿Y qué va a tener el modelo del módulo paciente? Todas las funciones necesarias que se requieran para poder consumir los datos o consultar los datos de la base de datos o modificarlos, o las operaciones básicas de la base de datos. Entonces, si el módulo requiere de vistas, eso quiere decir que en la carpeta vistas se va a tener una subcarpeta que corresponde al nombre, como se llama el controlador, de ese módulo. Por ejemplo, aquí tengo pacientes y tengo en la carpeta views, donde vamos a tener el HTML y todas las plantillas que se quieran dentro de la carpeta views, pero las que sean específicamente de ese módulo la tenemos dentro de la carpeta módulo. Por ejemplo, aquí tenemos una de ejemplo que se llama formulario, que hace referencia a un formulario donde se van a poder registrar solamente pacientes. Ahí no se va a poder registrar más cosas. ¿Por qué? Porque si queremos tener un formulario general, ya eso se llamaría por acá parcial o cualquier cosa que haga referencia a que esas vistas que están allí son reutilizables. Pero lo que esté dentro de cada carpeta, de cada módulo, eso quiere decir que es específica para ese módulo, para tener todo más organizado. Y listo. Y así se trabajaría. Si queremos tener más módulos, si es necesario, se crea el controlador. Ese controlador, si es necesario, tiene su modelo, se crean aquí. Y si tiene vistas, se le crea su carpetica referente a cómo se llama el controlador y se asignan las vistas que requieran específicamente para ese módulo. Ya, así que se va a trabajar. Entonces, la versión de CodeNider, aquí los modelos, ahí vemos, ya se lo pueden buscar en la documentación cómo se renombran. Y en la parte de la seguridad, que ya lo pueden ver en el tablero de Trello, cómo se va a manejar a través de nivel de base de datos. Los módulos tienen que estar registrados en la base de datos. Eso quiere decir que en la base de datos, cuando ustedes los vayan a registrar, tiene que ser igualito como se llame aquí. Eso quiere decir que en la tabla módulos yo tengo que tener un registro que se llama pacientes, igualito. Esto se va a hacer con el fin de que los módulos sean dinámicos, que en un futuro si yo quiero agregar módulos, automáticamente yo lo agrego en la base de datos y ya se le van a aplicar las normas de seguridad que tengamos acá. Y no tengamos que estar tocando nada en el código de seguridad. Y listo. Entonces tienen que tener en cuenta, si tenemos un modelo, resumiendo, un modelo que esté registrado en la base de datos se tiene que llamar igual aquí como está en el registro, en la tabla modelo, módulo. Perdón, aquí en la controller se va a tener en la tabla de módulos un registro que sea igualito al controlador, que hace referencia a un módulo. En la carpeta de model se va a tener el modelo que hace referencia en singular al controlador, que hace referencia a módulo. Y si el módulo tiene vistas o HTML, entonces se crea una carpeta con el nombre del controlador y se crean los HTMLs o lo que se necesite específicamente para ese módulo. Eso es cómo se va a trabajar la arquitectura. Esto se va a hacer, se está explicando para que todos sigan las normas y cada quien pueda entender lo que está haciendo el otro compañero, porque estamos siguiendo la misma arquitectura y el mismo patrón de diseño. Bueno, ¿cómo se van a manejar las bases de datos? Como se está trabajando con Cloud9, yo se instaló MySQL, es el motor de base de datos que se va a utilizar, pero como es una VPS, no se ha instalado todavía PHP-MyAdmin, ni tampoco permite, por la seguridad o la arquitectura que maneja Cloud9, no me está permitiendo conectarme directamente a Workbench, ni tampoco está instalado PHP-MyAdmin, por lo tanto no tenemos acceso a una interfaz gráfica. Eso quiere decir que todo lo que se vaya a trabajar en la base de datos tiene que ser por la consola. Entonces, si nos damos cuenta, si vamos a listar las tablas, yo aquí ya creo una base de datos para poder hacer las pruebas.
que se llama médico. ¿Por qué se llama médico? Porque ya se llegó a un acuerdo que para poder agrupar, que se nos facilite la agrupación de las bases de datos, porque obviamente este sistema no va a estar trabajando en una sola BPS, porque puede que se esté trabajando en la misma BPS donde se vaya a trabajar otro sistema, y que ese sistema, el otro sistema puede tener muchas bases de datos, entonces se nos complicaría identificar qué base de datos pertenece a cada sistema. Entonces, si nosotros a cada base de datos le colocamos un prefijo, como en este caso, puede ser MEDIC, eso quiere decir que cuando yo vea la base de datos, yo sé que esta base de datos me hace referencia al sistema médico, y ya yo lo puedo identificar. Entonces, si nos vamos a PHP MyAdmin, él automáticamente hace ese agrupamiento. Él me dice que yo tengo un grupo de bases de datos que comienzan con el prefijo import, y ya yo sé que automáticamente estas bases de datos pertenecen al sistema POST. ¿Por qué? Porque todas las bases del sistema POST me comienzan con import. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta, también se ha llegado a la conclusión acá hablando, de que por cada cliente que adquiere una licencia del sistema médico se va a crear una base de datos. ¿Para qué? Con el objetivo de que si en un futuro el cliente no quiere adquirir más licencias, ya no quiere tener más el sistema, entonces se nos facilite el borrado de los registros de la base de datos. O mejor dicho, se pueda crear un historial de todas esas bases de datos, no borrarlas, y que las bases de datos de los otros sistemas no se vean perjudicados con ese historial que está alojado, porque obviamente cada sistema va a tener su propia base de datos, y va a tener solamente específicamente el registro de sus datos, de los datos que adquiere o que está manejando. Así es como trabaja el POST. El POST por cada cliente, él tiene su propia base de datos. Si nosotros eliminamos una base de datos, los registros de esta base de datos no van a perjudicar en nada a las otras bases de datos, y este es el objetivo que se quiere allá. Obviamente se tiene que tener una base de datos login, o como se quiera llamar, que es la que va a permitir controlar todas estas bases de datos de aquí. El login, de que cuando yo me logueo a uno, sabe para dónde a qué base de datos hace referencia y todo esto. Pero eso se hace también en el código del login. Es decir, que la persona que tenga encargado el login tiene que conectarse a la base de datos login e identificar a qué base de datos tiene que crear la conexión para que todas las consultas se dirijan a esa base de datos en específico. Bueno, retomando acá, vamos a irnos a Cloud. Lo que le estaba diciendo, entonces, las bases de datos, todo se tiene que trabajar de manera local, a menos que se instale PHP MyAdmin. Yo sé que para algunas personas es muy tedioso trabajar en la consola, incluso para mí. Yo esa cantidad de código, cómo crear tablas, yo no me lo sé de memoria, ni sé tampoco cómo crearla a través de código. Pero, ¿cómo haría yo si quisiera crear una tabla? Que necesito, por ejemplo, crear una tabla de usuario o de cliente. Yo primero me iría acá y crearía vamos a ver, por ejemplo, crearía mi tabla de clientes. Yo creé mi tabla de clientes, hice las relaciones que quería con las otras tablas que ya están de pronto en la base de datos. Total, bueno, y en fin, entonces yo crearía, le doy exportar. Esto también lo pueden hacer con PHP MyAdmin. Entonces yo quiero exportar, después que hice mi tabla, entonces yo le doy exportar. Vamos a ver si me deja hacer el ejemplo. Bueno, ahora sí me lo muestro. Entonces, a modo de ejemplo, yo digo, yo solamente quiero exportar la tabla de cliente, un ejemplo, y solamente quiero exportar la estructura. Yo le digo, solamente exportame la tabla cliente y no me exporten los datos, solamente la estructura. Le doy continuar. Me genera. Aquí voy a poner el nombre prueba. Y le doy la guardia del escritorio. Ese prueba. Abrimos. Y aquí está todo lo que yo necesito para poder exportarla allá o importarla. Perdón. Entonces hay varias formas de yo hacer el importado de esa tabla. Yo la puedo arrastrar aquí. Todo esto
el que lo vaya a hacer así quiere decir que maneja la consola de MySQL a la perfección. La voy a copiar aquí, vamos de ejemplo. Y listo. Bueno, hay que crear una tabla, una carpeta que se llama database aquí donde se importen todos los scripts que se necesitan para la base de datos. Luego a través de la consola el que la quiera crear a modo de gráfica y después portarla sin estar haciendo más nada, solamente buscaría la ruta aquí, o como sepa él, creo que se llama source y el nombre del archivo lo exportaría por la consola, haciendo referencia al archivo este que se exportó allí, se subió. Pero ¿cómo se haría el que no sepa la parte gráfica? Entonces ya aquí donde está abierto, solamente copiaría esto. Vamos a ver que no genere error, que como ya trae relación en la tabla. Entonces puse, vamos a conectarnos a la y solamente pegar y listo. O sea, se me creó la tabla. Entonces, igualito como yo tengo esta tabla acá, ya me quedó acá. Entonces yo lo busco ahora. Show table. Y ahí me dice que tengo una tabla ahora que se llama Customer. Ahí está. Y así se trabaja. Ahora, si de pronto la persona quiere tener la base de datos, solamente debe buscar cómo importar la base de datos, de generar un backup de la base de datos y ya le pone la ruta donde la quiere exportar y después la descarga. Así entonces solamente darle, copiarla de aquí o buscar las opciones de descarga de Cloud9, ya la descargaría o que le quedaría como un archivo y listo. Esta es la forma de cómo trabajar el que no quiera trabajarlo a través de la consola. Si ya alguien sabe las líneas de comando a la perfección, cómo crear tablas, hacer todo, puede usarlo y sería la mejor forma.